Bienvenidos todos a esta plática sobre qué es la consejería bíblica. Soy Gerardo Negren. ¿En qué consiste la consejería bíblica? Muchos piensan que la consejería se da a las personas para que se alinean a las normas de la cultura y sociedad y se aplica solamente para ciertos casos severos. Dentro del pueblo de Dios, muchas veces la consejería es solamente para ciertas ocasiones, como consejería prematrimonial, consejería familiar, consejería para enfermos y consejería cuando hay crisis o adicciones. Veamos las Escrituras para ver en qué consiste la consejería bíblica y cuál es el alcance de la consejería bíblica. Vamos a estar viendo en esta ocasión en Juan capítulo 16, Juan capítulo 14 y Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. El siguiente que tiene el micrófono nos puede leer, por favor, Juan 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias. Según Juan 16, 13 y 14, ¿de qué manera Jesús describe la obra del Espíritu Santo? Correcto, nos guía a toda la verdad y nos hará saber ¿qué? Lo de Jesús. Entonces vemos de que la consejería tiene su base, su autoridad y su meta en la verdad de Dios. La consejería bíblica siempre es para que nuestra vida se alinee a la verdad de Dios. Veamos también Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias. Según la última frase de Juan 14, 26, ¿con qué se mide la consejería y cuál es el alcance de la consejería? Dice aquí claramente todo lo que Jesús dijo. Esto es la manera en que medimos qué es la consejería y también este es el alcance de la consejería. La consejería no se mide por las normas de la cultura o de la sociedad, sino que la consejería bíblica se mide por la instrucción que Jesús dio sobre cómo vivir. Esto nos lleva a Mateo capítulos 5 a 7. Y este pasaje también es bien conocido. En Mateo capítulos 5 a 7, Jesús el consejero y maestro presenta la verdad de Dios sobre cómo vivir de una manera que le agrada a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 puedes marcar palabras clave como sal de la tierra, luz del mundo y buenas obras. Y también en el capítulo 7 la palabra fruto, porque todos hablan acerca del testimonio del creyente. También puedes marcar palabras clave como ofrenda en el capítulo 5 y limosna en el capítulo 6,
También la palabra tesoros en el capítulo 6, porque está hablando acerca de la mayordomía del creyente. Puedes marcar palabras claves como orar en el capítulo 6 y ayunar también en el capítulo 6. Las palabras pedir, buscar y hallar en el capítulo 7, porque hablan acerca de la vida devocional del creyente. También puedes marcar palabras clave como oír en el capítulo 7 y hacer, hablando sobre la obediencia del creyente. Como conocemos bien el Sermón del Monte, no es fácil identificar estos como doctrinas y temas principales en la consejería y la enseñanza de Jesús. Estos son los temas cuando muchos piensan en lo esencial para la vida cristiana como individuos y como comunidad: la obediencia, la vida devocional, la mayordomía y el testimonio. Pero Mateos capítulos 5 a 7 habla de mucho más. Nota que muchos de los temas de Jesús tenían que ver con la vida victoriosa frente a las aflicciones y dificultades de la vida. Por ejemplo, en el capítulo 5 puedes marcar palabras claves como consolación en el versículo 5 a 4, mansedumbre en el versículo 5, justicia en el versículo 6, misericordia en el versículo 7, pacificadores en el versículo 9, persecución en el versículo 10, vituperio en el versículo 11, en el versículo 22, enojo, versículos 23 a 25, reconciliación. También en el capítulo 5, versículos 27 y 32, la palabra adulterio. En el versículo 28 hasta el versículo 30, codicia. Versículos 31 y 32, divorcio. Versículo 32, fornicación. Versículos 33 a 36 hablan acerca de promesas. Versículo 37 habla sobre la comunicación. Versículos 38 y 39 sobre las heridas. Versículos 40 y 41 habla de pleitos. Luego versículo 42 acerca de préstamos. Y termina los versículos 43 a 46 acerca de amar a los enemigos. En el capítulo 6 puedes marcar palabras claves como perdón en los versículos 12, 14 y 15, tentación en el versículo 13, doble ánimo es lo que se describe en el capítulo 6, versículo 24, versículos 25 a 36 menciona varias veces afán o ansiedad. En el capítulo 7 puedes marcar palabras clave como juzgar en los primeros 2 versículos, hipocresía en el versículo 5, y de los versículos 15 a 20 habla acerca de falsos profetas. Pueden observar que la consejería bíblica incluye muchas cosas que los consejeros del mundo reclaman ser solamente para ellos, por su entrenamiento y experiencia en la aplicación de la psicología humanística. Pero la consejería bíblica incluye
todos los aspectos de la vida, lo que consideramos como las doctrinas y las prácticas básicas y principales en el inicio de la vida de un creyente, como también a todos los aspectos en la vida del creyente. Vamos a hacer una reflexión sobre esto para ver si es de que hemos estado limitando la consejería bíblica a algo menor a lo que la Biblia y Dios mismo describe.